Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas económicas de Guatemala y la región en medio de esta pandemia y en medio, bueno, el efecto ya está, ¿no? El Así es. impacto a las finanzas y a todo nivel ya está, pero pues entre más negra es la noche, el sol siempre tiene, sí o sí tiene que salir, ¿verdad? Así es. Así que vamos a hablar de las perspectivas económicas para Guatemala en la región y nos enlazamos con Juan Pablo Carrasco, presidente de la Junta Directiva de AmCham, de la Cámara Guatemalteco Americana de Comercio, y con Rodolfo Mendoza, analista y director estratégico. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos a las 8:45. Bueno, licenciado Mendoza, arranquemos hablando un poco acerca de qué escenarios podemos comentar respecto a lo que es la COVID-19 en los próximos meses y los efectos que tendrá obviamente la economía y su paulativa reactivación. Bueno, lo primero que debemos entender es que esta es una crisis muy única en nuestra generación. Hace mucho tiempo que el mundo no vivía algo así. Debemos entender que esta es una crisis que es enorme, tiene un impacto muy grande de cualquier manera, no solamente en la salud, también en la economía y seguramente también en el área social y política. Es una crisis que además es inevitable, no hay forma alguna de que no corramos con ella. También es una crisis global, eso es importante entenderlo, va a afectar a todos los países del mundo, pero es una crisis también que es temporal, va a terminar pronto. Y ante el problema de una pandemia, los países han recurrido a lo que se ha llamado un confinamiento, algunos obligatorio, algunos voluntario, algunos total, como El Salvador, algunos parcial, como Guatemala, para poder hacer frente, porque hasta ahorita, en lo que es la crisis del coronavirus, la única manera que ha servido para enfrentar y cortar lo que se llama la cadena de transmisión de contagio ha sido un confinamiento. El problema del confinamiento es que tiene un golpe durísimo en la economía, es un costo muy alto, y también en la sociedad. Entonces, ante el toque de queda que vivimos y la economía parcial que tenemos en Guatemala, muchos se preguntan cuándo vamos a reabrir. Y ante eso tenemos varios escenarios que hemos venido trabajando con un grupo de analistas y que hemos estado proyectando y cada día más alimentando según lo que nos arrojan los datos. Guatemala todavía tenemos datos que no son muchos, digamos, en cuantía o en calidad como para tener un acertado día, pero nos permiten dar tendencias y construir escenarios hacia adelante. Y hemos construido 5 distintos escenarios. Nosotros, como lo vemos ahorita, es que en el mejor de los casos, que sería ser más o menos una curva parecida a la que Costa Rica ya tuvo, le hemos llamado el escenario ideal, estaríamos llegando al 15 de mayo a ese pico alto de contagios y con alrededor de unos 2.250 casos de contagios. Un escenario optimista que sería llegar alrededor del 18 de mayo y tener como 4.250 casos y un escenario medio de unos 8.700 casos ahí por el 20 de mayo. Hemos construido otros, pero realmente con los datos que cada vez más van surgiendo, nos sentimos cómodos con prever estas fechas. Creemos entonces que el pico alto de contagios quiere decir el día en que más enfermos habrá de coronavirus será alrededor del 15 de mayo y posteriormente empezará a descender. Y esa fecha es clave porque ningún país ha reactivado su economía hasta no haber pasado ese pico alto de contagios. Así que esos son los escenarios. La fecha entonces de una reactivación, yo no la esperaría este domingo, yo la esperaría posterior a ese pico alto de contagios. Partiendo de esta premisa y partiendo de este escenario que nos comparte Rodolfo Mendoza, el señor Juan Pablo Carrasco, ¿cómo ve usted entonces el panorama? Porque acá estamos hablando de una situación en donde pues Estados Unidos está en un confinamiento igual, en una situación de una economía cerrada igual, y pues bueno, nosotros, nuestro comercio, el flujo comercial, pues
se pondera en Guatemala, Estados Unidos. Migrantes, envío de mercancías y, bueno, todo el flujo comercial que hay con Estados Unidos. ¿Cómo ve usted entonces el panorama si partimos de esta premisa que será a mediados de mayo el escenario ideal donde la curva alcance el pico? Y esto nos habla de que por lo menos un mes más en estas medidas, quizá ir flexibilizando un poco. ¿Cómo ve usted el panorama? Muchas gracias y muy buenas noches. Sí, bien, como usted lo menciona, definitivamente hay efectos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo que van a vivir las empresas. Yo hablo aquí no tanto desde el punto de vista del efecto humano que esto ha tenido, sino que el efecto que ha tenido en la economía y del efecto que ha tenido en las empresas. Un mes de cierre para las empresas significa un año de utilidades perdidas. Por ejemplo, un hotel que lleva un mes de no operar, de no abrir sus puertas, quiere decir que ya perdió un año de utilidades por ese mes que estuvo cerrado. 15 días más, año y medio. 2 meses, 2 años de utilidad. ¿Qué significa esto? Que en ciertos sectores esto es verdaderamente catastrófico y la recuperación, aunque digamos que el día de mañana se reabre la economía, no hay una recuperación inmediata de la economía, porque los efectos se van a sentir a corto, mediano y largo plazo. Como les decía, los de corto plazo son los inmediatos que estamos viviendo, la cesantía que se están dando en muchos de los sectores, la baja de los ingresos, algunos sectores con una pérdida en su facturación del 100%, hasta un mínimo de un 20% en todas las empresas. Excluyamos la de biotecnología y las que están fabricando productos de higiene y limpieza y mascarillas, en fin, esas se han visto beneficiadas, pero el universo de empresas, todas, absolutamente todas, han perdido en algún porcentaje mayor o menor sus ingresos a corto plazo. ¿Qué ocurre a mediano plazo? El mediano plazo lo podemos ver a partir de cuando se da la reactivación económica. Y precisamente este concepto de reactivación económica tiene 2 elementos. Uno es cuando lo abrimos en Guatemala, pero también cuando abre el resto del mundo, cuando abre el resto de nuestros socios comerciales, porque aquí en Guatemala podemos abrir la economía el día de mañana. Pues eso no quiere decir que nuestras exportaciones por eso vayan a aumentar, nuestras importaciones vayan a aumentar o nuestro turismo vaya a aumentar. Entonces, hablemoslo en el mediano plazo, realmente es un mediano plazo que va a ser largo y va a ser disparejo. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, una economía que va a tender a abrir y reactivarse más rápido que otras economías. Nuestro segundo socio comercial, la región centroamericana. En la región centroamericana vemos que va a ser dispareja la reapertura y la reactivación de la cadena productiva a nivel regional. Entonces es algo muy importante a tomar en cuenta y muy importante para no solo prever si esto se va a iniciar a mediados de mayo o realmente va a iniciar a principios de junio, una reactivación económica. Y de ahí los efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo los tenemos que tomar en cuenta desde varios puntos de vista. Va a haber un sector económico y un sector estatal muy debilitado. Empresas que van a ver sus reservas mermadas y un Estado, en el caso de Guatemala, y un mundo que va a estar endeudado, va a estar priorizando sus gastos y las empresas van a estar también priorizando sus gastos. Entonces, toda la perspectiva de inversión para lo que queda del año 2020 realmente va a estar enfocada al care and maintenance, como se podría decir, o como se dice en Estados Unidos, a mantenimiento y cuidado de su propia empresa, lo cual hace que las inversiones no expandan. Es decir, no creemos que en este año la gran mayoría de empresas tengan una posición de inversión, ni inversión extranjera, es decir, también esto nos va a impactar directamente porque los flujos de inversión extranjera directa que Guatemala recibe se van a ver seriamente afectados en el 2020 porque no vemos que empresas extranjeras quieran salir a tomar riesgos. Más bien estamos viendo cómo el mercado está invirtiendo en sectores mucho más seguros, por eso es que vemos que el oro está subiendo, bonos, es decir, todos los inversionistas están buscando refugio y buscando inversiones muy seguras, lo cual hace que no se tomen posiciones de riesgo como se venían dando a lo largo de los años, que veíamos inversiones agresivas en ciertos sectores
en Guatemala que no creemos que el 2020 se va a ganar. Ahora, el 2021 plantea otro escenario y aquí es muy importante comentar es qué vamos a hacer nosotros en Guatemala para recuperarnos, porque definitivamente el juego cambió completamente y para realmente nosotros como Guatemala recuperarnos, no dependemos de los fondos de emergencia. Estos fondos de emergencia que se han aprobado, que no se han ejecutado aún, pero que aunque se ejecutaran, los mismos dan una salvaguarda de quizás un mes para ciertas empresas, mes y medio, 2 meses. Pero eso no va a ser un rescate económico. El rescate económico va a venir de una verdadera retransformación del sistema económico en Guatemala para poder atraer inversiones y generar riqueza, generar empleos, lo cual hace que tengamos que replantearnos toda la estrategia para poder recuperarnos quizás hacia el 2021. Ahora bien, licenciado Mendoza, ¿qué debe incluir pues este plan de reactivación económica? Sabemos que el día de mañana pues no pueden abrir, por ejemplo, todas las actividades y entendemos también que debe ser pues un plan escalonado de reactivación económica. ¿Cómo debe ser? Es correcto, yo creería que debemos tener por lo menos 3 diferentes fases. La actual, que es qué medidas necesitamos para sobrevivir el encierro o el confinamiento. El gobierno o el Estado ya aprobó ciertas medidas donde entran aquellos 11,000 millones de quetzales que se van a ir en bonos de 1,000 quetzales mensuales a la gente, 75 quetzales diarios a ciertos trabajadores y los préstamos a empresas principalmente. Eso es parte de, pero lamentablemente va tarde y de alguna manera será tal vez insuficiente para poder aguantar el encierro. Así como dije al inicio de que el gobierno hizo muy bien en anticiparse en el confinamiento para evitar el problema de salud, debemos también ver que va muy tarde en el tema de economía. Y para poder aguantar este toque de queda, este confinamiento, estamos hablando que la ayuda va a empezar a llegar a inicios de mayo, cuando ya tendremos 7 semanas el toque de queda. Entonces, para entonces ya muchos empleos se habrán perdido. Eso se debió haber reaccionado antes, pero esa es la fase 1, saber qué debemos hacer ahora. Todavía está en cuestionamiento cómo va a ser esta implementación, si será transparente o no, si los métodos que se van a utilizar son los correctos o no. Ahora, licenciado, en corto plazo. Ahora, licenciado Mendoza, viendo acá las proyecciones que ustedes han trabajado, el escenario ideal, como usted ya bien nos refirió, nos plantea 2.250 casos. El escenario optimista, 4.250 casos. Y el escenario medio, 8.700 casos. No vamos a entrar a lo crítico y a lo caótico, que son cifras de verdad de terror. 25.000 casos plantea el escenario caótico. Pero todas estas categorías que ustedes plantean, pues dependen, digamos, de seguir en las medidas actuales. El confinamiento. Y entonces, si hablamos de una reactivación económica, el tema en Guatemala pasa sí o sí por la apertura, por abrir al transporte público. Aquí estamos en una situación, digamos, de bastante riesgo. ¿Cómo ve usted el mantenernos en un escenario ideal de 2.250 casos, paulatinamente, ir escalonadamente abriendo la economía, pero ese factor del transporte público pasa porque tengan que ir empleados a fábricas, a ensambladoras, a maquilas, a restaurantes, o sea, ¿cómo abrir la economía si tenemos en medio el tema del transporte público, que puede ser un foco o que llegamos al escenario caótico o nos mantenemos en el ideal? Yo lo que creo es que debemos separar los tiempos. Tenemos el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. El corto plazo son estos escenarios que acabamos de comentar, que es en condiciones actuales en la cual tenemos este confinamiento parcial. ¿Podrían variar algunas medidas? Sí. Por ejemplo, no tuvo impacto alguno el cambio de 4 a 6 de la tarde en el crecimiento diario. No va a tener, creo yo, esa es mi idea, por lo que hemos medido de otros países, el impacto si se abren centros comerciales con limitaciones y restricciones, por ejemplo. Ahora, el transporte público sí tendría un impacto porque es el punto de mayor aglomeración. Yo lo dejaría ese para el mediano plazo. Entonces, una vez pasado el escenario ideal o el optimista,
y nos toque reabrir el país, viene la segunda fase, que es esa, viendo a un mediano plazo, que es cómo lo vamos a hacer. Todas las aperturas de los países hasta ahorita son graduales, nadie ha abierto completamente. Y aquí tenemos que hacer una estrategia como país de cómo vamos a ir gradualmente, primero, abriendo nuestros sectores esenciales como construcción o manufactura, que es imposible hacerlo a distancia, cuando la industria se puede activar completamente, cuando todos los comercios y cuando se quita el horario, digamos, hasta las 6 de la tarde, cuando se flexibiliza, si se escalonan horarios o escalonamos geográficamente, por ejemplo. La siguiente medida sería ver cuándo entonces pasamos a tener una apertura de algunos del transporte. El transporte es un paso que tenemos que saber dar en firme, porque aunque es clave para que los empleados puedan llegar a sus trabajos, también es cierto que es el punto de potencial de mayor aglomeración. Y durante esa apertura vienen los colegios, vienen los eventos, etcétera, hacia adelante. Ese es mediano plazo. Y luego tenemos que tener la vista en el largo plazo. El virus no se acaba ahorita en mayo. El virus lo tenemos que seguir, tenemos que aprender a vivir con él y convivir. Y realmente esto se va a acabar hasta el día que tengamos una vacuna que podamos masificar en nuestro país, y por lo menos estamos hablando de 12 meses a partir de ahora. Así que tenemos que tener las medidas para poder aguantar los siguientes meses y no volver a cerrar. Esto es lo más importante. Nuestra visión no debería estar aquí de abrir ya, sino debería ser cómo no volvemos a cerrar una segunda vez el país. Eso lo tenemos que evitar a toda costa, y para eso tenemos que asegurarnos de pasar este pico alto, de aperturar debidamente y de poner ciertas medidas como los diagnósticos masivos, como el seguimiento, el trazo del nexo epidemiológico, también la importancia de abrir de una manera gradual, y el ampliar la cantidad de hospitales de campaña para atender el coronavirus, que al final de cuentas es lo que yo llamo nuestra medida de resiliencia. Vamos a aguantar tantos casos como hospitales tengamos destinados a atender los contagios de coronavirus. Ahora bien, licenciado Carrasco, ¿cuáles serán los desafíos o los mayores desafíos que usted ve pues, a corto plazo en las empresas y cómo enfrentarlos también? Ahorita definitivamente las empresas están viendo cómo logran subsistir, cómo a pesar de este encierro temporal logran reabrir sus operaciones y no caen en una quiebra absoluta dadas las circunstancias. Eso es lo que están viendo, cómo sobrevivir, cómo logran sobrevivir estos 15 días más de encierro, una semana, los días que sean, cómo logran poder reabrir sus puertas, volver a iniciar operaciones para poder mantener más o menos los márgenes de facturación y los márgenes de operación que se estaban llevando anteriormente. Eso es en lo que están concentradas las empresas ahora, y por eso tan importantes son estos fondos de emergencia destinados para las empresas para ayudarlas a sobrevivir. Es como como un barco que se hunde y las personas están en el agua ahí viendo cómo no se ahogan y buscando el salvavidas más cercano. Estos fondos vienen siendo un salvavidas que necesita ser lanzado del barco, no ha sido lanzado aún, ahí están, y los están esperando para no perecer, para no quebrar las empresas. Eso en el corto plazo es en lo que están enfocadas. Ya en el mediano plazo hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir con la economía mundial. Hay buenos mensajes, hay unas buenas señas que se ven en la economía de Estados Unidos. Vemos una bolsa de valores que a pesar de las circunstancias no se desplomó, y a pesar de que aún están en cierre en la mayor parte de los estados, están haciendo ya una reapertura gradual, vemos una bolsa de valores que está tendiendo al alza, lo cual eso nos da una perspectiva económica, que puede haber una recuperación económica, si bien va a ser lenta, va a ser segura. No vemos que haya un retroceso que no nos permita ver que pueda darse una recuperación económica a nivel mundial una vez pase toda esta fase de contención que se ha dado en el momento. Ya para finalizar, licenciado Mendoza, entonces mentalizarnos que esto va a ir a pasos, paulatinamente y en pausa. Y sobre todo un mensaje final, porque es comprensible la desesperación de trabajadores, de empleadores. La desesperación empieza ya, digamos, a exasperar
y sobre todo la incertidumbre de qué puede pasar de aquí a diciembre. Todos queremos quedarnos, por supuesto, en el escenario ideal. ¿Cuál sería su mensaje final para poder, digamos, calmar esa ansiedad lógica y natural que todos estamos sintiendo en estos momentos? Yo en una frase corta lo diría: fe y paciencia. Los escenarios como se pintan ahora, lo que vemos ahorita es un gigante que es manejable para el país. Vamos a evitar la parte caótica que otros países vivieron, como España o Italia o como Nueva York o Guayaquil vivieron. En condiciones actuales, si se sigue manejando bien, vamos a evitar ese caos, por lo menos en la parte de salud, y necesitamos poder seguir sobreviviendo muy bien para que esas medidas económicas lleguen. Lamentablemente, pues llegarán tal vez más tarde de lo que debieron llegar, pero llegarán. Entonces hay que tener la paciencia para eso. Y una vez que empecemos a reabrir, después en la segunda parte del mes de mayo, pues tampoco abriremos plenamente, vamos a ir poco a poco, así que requerimos paciencia durante esos meses. Va a ser importante el poder aguantar el golpe, poderlo sobrevivir, tener entre nosotros solidaridad unos con otros, ayudarnos unos a otros para poder salir adelante. Es un golpe muy duro, pero quiero cerrar con un mensaje en medio de las pérdidas, porque va a ser, y hay que decirlo claramente, el primer año que Guatemala tendrá una recesión desde el año 1983, que es algo que no hemos visto en el país hace mucho tiempo. Pero en medio de la pérdida, voy a decir esto: vamos a ser uno de los países latinoamericanos que menos va a impactar esto. Entonces, nuestra perspectiva, aunque es en medio de la pérdida, es positiva de podernos reconstruir el año entrante. En vez de tener la vista en los próximos días de cuánto vamos a perder, debemos de poner la vista más adelante, porque el año 2021 vamos a poder reconstruir. Así que, con fe y con paciencia, lo vamos a poder lograr. Bueno, muchas gracias. Un mensaje final, licenciado Carrasco, brevemente, que ya estamos en tiempo. Muchas gracias. Mire, esta cuarentena se siente eterna, pero es una cuarentena que, como dice Rodolfo, va a pasar. Para realmente nosotros lograr transformar esta crisis que estamos viviendo en Guatemala en una oportunidad, lo que es importante es ver el largo plazo, precisamente ver ese 2021. Este año definitivamente es un año en el cual vamos a tener recesión. Sin embargo, creo yo que puede ser una oportunidad para que el sector económico, político de este país se ponga de una vez de acuerdo en cuáles son las bases de transformación que tenemos que generar como país para lograr atraer inversión, generar inversiones internas y externas en el país de largo plazo. ¿Qué transformaciones, qué incentivos fiscales, qué certeza jurídica le tenemos que dar a la empresa? Hoy más que nunca, los sectores políticos, sociales, la sociedad guatemalteca se da cuenta de lo importante que es una empresa, lo importante que es un empleo, lo importante que es la sostenibilidad económica para la vida del ser humano. Entonces esto ahora hace sentido tomar en discusión, poner en prioridad la agenda legislativa en materia económica, realmente establecer los parámetros para los cuales las grandes inversiones deben de darse en Guatemala, no solo en el sector de infraestructura, sino que de una vez por todas también en el sector de la industria extractiva, en el sector de las minas y canteras. Solo este sector podría representar un punto porcentual en el Producto Interno Bruto. De hecho, si se reabriera una de las minas que están cerradas en Guatemala, podríamos este año inclusive ser uno de los pocos países que no tuviera recesión, solo con un sector. Entonces, es una oportunidad también para que todos los sectores de la sociedad guatemalteca aprovechemos esta crisis para ponernos de acuerdo en qué tipo de reconstrucción queremos hacer. No una a corto plazo de salvavidas, como la que estábamos hablando antes, sino que una verdadera reconstrucción larga y duradera que permita que florezcamos como Guatemala, aprovechemos los recursos que tenemos humanos principalmente en el país, los naturales, la posición geográfica que tenemos, y que aprovechemos el crecimiento económico que se va a dar por parte de Estados Unidos y el resto de los países, el resto del mundo, el próximo año. Entonces yo diría que esto es lo más importante, la oportunidad que no debemos dejar de aprovechar. Recordemos que el resto de países de la región van a estar compitiendo, va a haber por capital, mucha hambre por atraer empresas, atraer inversión, atraer recursos. Entonces van a ser creativos los países de la región
y van a ir con Guatemala por atraer este capital. Entonces Guatemala tiene que ser el país que dé los pasos más acelerados y más agresivos en ser un país atractivo para la atracción de inversiones y generar empleo y sostener el empleo a largo plazo. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros compartiendo este análisis en a las 8:45. Gracias. Bueno, Marinés, creo que nos deja el programa de hoy varios mensajes y varias premisas para poder aterrizar en el hoy. En cuanto a que esto, pues, faltarán varios meses, hay que aprender a convivir con el virus y sobre todo tener mucha paciencia. Así es, María. Yo creo que también recordar que el mensaje, pues como decía el licenciado Mendoza, es esperanzador, ¿no? Que realmente a nivel latinoamericano seremos una economía que no estará tan lastimada según el Fondo Monetario Internacional, lo cual también pues es bastante positivo. Y sobre todo los números que llevamos hasta ahorita, pues nos dan cuenta de que no va a impactar tanto en el sistema de salud. Así es. Como hemos visto otros escenarios. Ojalá, y es lo que esperamos todos, mantenernos así. Así es. Bueno, gracias Marinés por acompañarnos Un gusto, esta noche. Ustedes también en casa tengan un reparador descanso.